Hugo Sotelo está a punto de convertirse en nuevo futbolista del Levante. ¿En qué condiciones llega al Mediterráneo y qué pueden esperar de él en la ciudad valenciana? Lo analizamos hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras, muy buenas. Hay movimiento en Asede, pero antes de que entren, que no sabemos lo que está por entrar, tienen que salir y el primero que parece que va a coger la puerta y con un buen destino es Hugo Sotelo. Exactamente, porque el futbolista del Celta que va a llegar cedido al Levante Unión Deportiva, un fichaje que se va a hacer oficial entre hoy y mañana según apuntan distintos medios, así que la primera salida de esas que quiere dar el Celta, que quizás parecía que iba a costar más, pues no, ya está decidida, y Hugo Sotelo para el equipo de Luis Castro. Sí señor, el mediocentro vigués que va parece enfilar el puente aéreo, porque bueno, puede ir en tren, puede hacer Ourense, Madrid, Albacete, y de Albacete creo que es el tren que cogemos nosotros. Iba a Castellón, no a Valencia. Sería de ese punto. Seguramente va a ir en avión, porque puede hacerlo. Y lo que vamos a hacer aquí es analizar cómo son para los celtistas esas condiciones en las que el Celta parece que va a acceder a esa cesión con opción a compra o no, y veremos por qué precio. Todo esto se está grabando antes de conocer al 100% los detalles de la operación, y también para que el seguidor granota levantinista pues sepa qué futbolista está comparando Luis Castro a su disciplina. Pero antes de todo ello, os recordamos que va a estar Germán, nuestro policía de like, vigilando que le des un pulgar arriba a este contenido si te gusta lo que hacemos, que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montonazo. Vamos por partes, Marcos Piedras. ¿Qué futbolista es Hugo Sotelo y cómo está llegando, cómo son las informaciones que se han ido dando a lo largo de los últimos días que vinculan al mediocentro vigués con el equipo de la rana, del sapo, que es lo que... Es una, animal verde. Es una rana, ¿no? Es una rana. Creo que si no me equivoco es rana. Una rana. Pues sí, el centrocampista del Celta, muy ligado a Claudio Giraldez, ya que fue un jugador que tuvo siempre en sus equipos, tanto en el juvenil como en el Celta B, como el primer equipo del Celta, que se va a ir al Levante. Y la primera información oficial casi de los periodistas que vinculaban que estaba hecha la operación la adelantaba el compañero Víctor López de Radio Galega, que decía que Hugo Sotelo se irá cedido al Levante. Acuerdo cerrado entre el jugador y el club granota, que pagará el Celta por su préstamo. Solo se debate si habrá o no opción de compra, cosa que con las informaciones que hemos conocido más adelante ya sabemos que sí, pero la primera persona que confirmaba que ya estaba todo hecho entre el Celta, Sotelo y el Levante, que era Víctor López en Radio Galega. Esa información salía el pasado 10 de julio, el viernes, y el lunes es cuando conocíamos de la mano de As un poquito más de los detalles que estaban tramando ambos clubes en esta operación. Y es que, según informaba, creo que era Abraham, decía que a opción de compra del Levante por Hugo Sotelo oscilará entre los 4 o 6 millones de euros. Acuerdo con Celta, y total le falta concretar a cifra da opción de compra, que, bueno, como ya dice el propio fragmento de la noticia, oscila entre los 4 y los 6 millones de euros. Asignatura con Levante puede darse entre este martes y miércoles. De hecho, hay una mezcla entre martes y miércoles, que es martes, o Levante ontose ao interese do Elche. También lo hablamos en el último directo, Marcos. El Elche podría ser un grandísimo estilo para Hugo Sotelo en caso de seguir Eder Sarabia. La marcha del técnico bilbaíno hace que, bueno, pues el equipo también valenciano dirigido por Luis Castro sea una de las mejores alternativas que pueda tener el del Calvario. Sí, seguramente, porque yo creo que es uno de los equipos, el Levante, como lo hemos dicho en muchos programas donde hemos tratado esta operación, que sí que es verdad que no se ha dilatado en el tiempo desde la primera vinculación de Hugo Sotelo con el Levante, pero bueno, en estas 2 semanas aproximadamente donde se ha hablado de ello, decíamos que de esa parte baja media de primera división quizás era el estilo de juego que más se podía asemejar a o donde mejor podría encajar Hugo Sotelo junto al Elche, como tú mencionabas, pero bueno, el club de Luis Castro, que ya viene siendo un viejo conocido para excelestes, como puede ser Manu Sánchez, que aún pertenece al club pero que ya ha salido cedido ahí, como puede ser el caso de Iker Losada, que también estuvo cedido en el club valenciano, y bueno, parecía ese sitio idóneo para que Hugo Sotelo, no voy a decir pudiese tener minutos porque lo repasaremos ahora, minutos en Vigo tuvo, pero yo creo que lo más importante que necesita Hugo Sotelo para brillar es tener regularidad. En Vigo no la pudo tener y quizás el Levante sea ese sitio donde gane más minutos aún y esa regularidad de sentirse titular casi todos los fines de semana. Sí, y es que Hugo Sotelo es uno de los jugadores de que mejor pinta tenía de la generación 2003, una generación muy fructífera para el Celta. ¿Y cómo es posible que pueda salir cedido o pueda dejar de contar para Claudio Giraldez, que es el que además lo ha llevado de la mano del juvenil al Celta Fortuna, del Celta Fortuna al primer equipo? Pues porque claramente esta última temporada ha ido de más a menos. Vamos a repasar sus datos en la temporada 2025-2026. Ha disputado 30 partidos, 1.606 minutos,
minutos y ha repartido 2 asistencias, 30 partidos, 1.606 minutos. Son cifras, oye, pues que son muy respetables, son unas cifras acordes a un pues tercer mediocentro, cuarto mediocentro de rotación de plantilla, pero la letra pequeña en estos números está en que Hugo Sotelo claramente ha tenido una trayectoria de más a menos esta temporada, de ser el jugador revelación allá por agosto-septiembre, junto con Javi Rueda, quizás creo que eran las dos grandes noticias de un Celta que bueno, le estaba costando carburar y arrancar la pasada temporada, a ser un futbolista que en el último tercio de temporada, pues cuando ya se habían ido Fran Beltrán, Damián Rodríguez, cuando el ex Moriba estaba al borde de la lesión, fue incluso suplente de otros futbolistas que no estaban llamados a participar en esa posición, como pudieron ser Óscar Mingueza, que pasó a ejercer de medio centro en épocas de emergencia, o incluso Fer López, que acabó siendo el medio centro que más minutos jugó los últimos 5 partidos de Liga la pasada temporada. Sí, son números que no invitan a pensar, oye, pues no ha jugado tampoco. Quizás cuando incluso nosotros mismos para preparar este vídeo los veíamos, decíamos, oye, pues ha jugado 1.600 minutos Hugo Sotelo, que son minutos. El problema con Hugo Sotelo es más quizás ante la falta de efectivos que ha tenido ahí el Celta, como bien tú comentabas, que estos minutos no sean más, no haberse ganado ese puesto de titular indiscutible cuando otros futbolistas, ya puede ser Matías Vecino, ya puede ser Miguel Román, no estaban disponibles, o un Ilais Moriba, que sabemos que ha tenido una carga de minutos mucho más mayor y que hay muchos partidos en los que ha tenido que jugar porque Claudio no tenía confianza en la opción B, que era Hugo Sotelo. A partir de ahí comparto completamente lo que decía Lucas, un futbolista que parecía que estaba llamado a ser la revelación esta temporada, un buen tramo final de la pasada, un muy buen comienzo de esta, pero que ha visto como Miguel Román, la gran irrupción, la gran revelación del Celta en esa campaña 25-26, siendo el quinto centrocampista, se hizo con el puesto de titular indiscutible, ¿no? Y que Hugo Sotelo es un futbolista que ya lleva muchos años en dinámica, con el cual quizás hay un grado de exigencia que el aficionado de Levante puede decir, oye, con los canteranos que están habitualmente en el Celta o a día de hoy son canteranos de 1-2 temporadas. Hugo Sotelo ya lleva en dinámica de primer equipo muchas temporadas, debuta en partido oficial contra el Fútbol Club Barcelona, aquel partido, el último de Messi, con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, y con Sotelo, al igual que con Carlos Domínguez, tenemos ese grado de exigencia mayor, ¿no? Parecía que con la llegada de Claudio Giraldez iba a ganárselo, porque como bien os comentaba antes, indiscutible para Giraldez en el juvenil, indiscutible para Giraldez en el Celta Fortuna, pero no ha sido capaz de ganarse ese puesto, y Claudio Giraldez lo ha dicho en múltiples ocasiones en rueda de prensa, además no siendo duro, pero sí diciéndolo para que Sotelo, pues oye, tenga ese grado apretase de autoexigencia, un poquito, exactamente, de que, mismo lo acaba de decir Lucas, que tiene que apretar un poco más y sobre todo exigirse algo más en lo físico. Todos sabemos que es buenísimo con el balón, yo lo comentaba con compañeros de la prensa valenciana, seguramente junto a Yago Aspas y Óscar Mingueza, el mayor pelotero que tenía el Celta de Vigo en plantilla, pero a día de hoy en el fútbol actual no le ha dado para hacerse con la pintura de titular indiscutible. ¿Qué le ha faltado ahí a Hugo Sotelo? Pues sin duda la asignatura pendiente es el trabajo sin balón. ¿Por qué le adelanta Miguel Román desde el filial directamente la titularidad allá por noviembre y diciembre? Porque Miguel Román era capaz de mantener un gran trabajo, una gran intensidad, incluso cuando ya llevaba 85-90 minutos en las piernas, sin balón, dándole estabilidad a un equipo que quería brillar con balón, pero para eso necesitaba robarlo. Ahí es donde a Hugo Sotelo le ha faltado ese do de pecho que también le ha faltado, por ejemplo, a Damián Rodríguez, que acabó saliendo cedido al Racing Santander y que a priori no cuenta para esta próxima temporada. Ni la incorporación de Matías Vecino con una posterior lesión le hizo a Hugo Sotelo ser capaz de ganarse esos minutajes, y cuando a veces quiso dar ese do de pecho tuvo mala suerte en días concretos. Por ejemplo, viene a la cabeza un partido de Europa League contra el Lille, donde Hugo Sotelo creo que vio la tarjeta roja al minuto 15 o 20 de partido por un pisotón en una buena presión que estaba haciendo muy enérgica sobre uno de los centrocampistas del conjunto francés, y bueno, pues días que pudieron ser claves cortaban la progresión del medio centro. Habría quizás un segundo también, aparte de ese que comentabas, donde el Celta tiene que jugar durante más de 70 minutos contra el línea inferioridad numérica por una acción en la que vosotros le muestran amarilla, pero acción de VAR, imagen parada, te expulsan. Pisas gemelo, alto de rodilla, casi, claro, mala suerte. En Europa League eso no te sentencia, pero al fin y al cabo te deja de competir el partido donde tienes el partido titular más el siguiente de competición europea, y a mayores de eso creo que hay un partido en Liga claro, que es ese Real Sociedad Celta, donde Hugo Sotelo tiene una pérdida en centro del campo, una bajada a defender pues más lenta de lo que debería ser para un futbolista profesional, y que aparte tiene la mala fortuna de que en una jugada que no iba a la nada, que iba Oyarzábal contra el mundo, pues Oyarzábal se inventa un lanzamiento desde fuera del área y acaban gol. Yo creo que son los 2 días que han marcado a Hugo Sotelo esta temporada, en el cual también anímicamente tiene que ir con él la losa a la espalda, de ver como varios canteranos a los cuales él le llevaba varios años de adelantamiento de carrera lo han ido adelantando y se han hecho con ese puesto de titular. Ya puede ser Javi Rodríguez, ya puede ser Hugo Álvarez ya más de su época, siempre
siempre titulares los dos, pero ver gente como Javi Rodríguez, que nunca destacó. No, la clave es Miguel Román. La clave es Miguel Román. Le han adelantado es su posición, y se han hecho con el puesto. Y creo que eso anímicamente es algo a lo que a Sotelo le tiene que pesar. Por eso aquí hemos defendido muchas veces que esa experiencia fuera de casa, ese poder, esa mili, como aquí hemos dicho, es lo mejor que podría tener. Con todo esto que estamos diciendo, que no piense el seguidor granota, el seguidor levantinista que esté viendo este vídeo, que es una mala pieza lo que se está llevando Levante, porque ni muchísimo menos. De hecho, hemos repasado noticias del pasado. Hugo Sotelo, la última renovación que firmó hace 2 años, en 2024, al Celta le costó y mucho retenerlo. Fue una negociación que se enquistó. El Celta incluso lo bajó al filial para entrenar, para intentar ablandar su postura. Uno de los agentes más importantes de la agencia de representación de Sotelo se plantó en Vigo presencialmente. Yago Aspas tuvo que mediar, es decir, es un jugador que en Vigo está muy bien valorado, y esta cesión yo creo que en los foros internos del club cuentan con que sea fructífera y puedan volver a sumar un gran centrocampista que aún tiene 22 años, es súper joven Hugo Sotelo, aunque llevamos 4 años hablando de Hugo Sotelo, pues es ultra joven, está en una etapa incipiente, pero a la vez clave en su carrera. Le tiene que acertar y sería brutal y súper necesario para Hugo Sotelo ser importante en el Levante en Primera División esta próxima temporada. Y por ejemplo, en el pasado rechazó ofertas de la Serie A o incluso del Ajax, ¿no? Para que nos hagamos una idea del tipo de perla y de proyección que tiene Hugo Sotelo, y la sigue atesorando. No es que tenga 24 o 25, es que tiene 22 años. Incluso se llegó a decir esto claramente, informaciones que muchas veces no sabes si vienen de entornos de las agencias o no, pero en su día, cuando el Celta decide bajarlo al filial, se llegó a decir que las canteras tanto de Barça o Real Madrid podían estar interesados en Hugo Sotelo para esa primera federación donde aquel entonces competía el Barça Athletic, donde competía el Real Madrid Castilla, pero finalmente todo se llegó a un buen camino, de manera, como decía Lucas, intercediendo Yago Aspas, que se habla mucho de que Yago intercede en fichajes, pero no para desbloquear una situación de un jugador de filial con el primer equipo. Eso es porque Yago personalmente le tiene fe al jugador. O sea, Yago mal ojo no tiene, claro. Y veremos ahí, pero consiguió esa renovación. La cosa es que Hugo Sotelo entra un último año de contrato después de esta cesión al Levante, entonces tiene esos 2 añitos en el cual demostrar para ganarse un puesto de Claudio Giraldez en el primer equipo. ¿Y qué tipo de futbolista es Hugo Sotelo? Para los seguidores de Granotas que estéis viendo este vídeo, es un futbolista que le gusta estar en la base de la jugada, sobre todo en los últimos tiempos, donde Claudio ha apostado por, siempre ha apostado por ese esquema Claudio de línea de 3 y 2 centrocampistas, pero esos 2 centrocampistas, cuando el Celta tiene el balón, hay uno que pues acerca mucho al 9 y hace de media punta, y hay otro que está más cerca en la base de la jugada, cerca de los centrales. Pues Hugo Sotelo, donde más cómodo se siente o donde más ha actuado en los últimos tiempos, es ahí. Hay discrepancias. Por ejemplo, Marcos yo creo que opina que está más cómodo cerca del 9. Yo sí creo que hay que diferenciar 2 cosas, y es dónde se encuentra más cómodo Hugo Sotelo y dónde le ha encontrado más acomodo Claudio Giraldez. Es una pregunta que se han hecho también en Valencia sobre, es un centrocampista, vale, viene a jugar, pero ¿es un 6 o es un 8? Yo creo que sí hay consenso en que el Hugo Sotelo que todos hemos visto, la mayoría de partidos que hemos visto, era un 8, pero Claudio Giraldez esta temporada lo ha convertido en un 6. Ha cumplido como un 6, ha hecho buenos partidos como un 6, pero claro, el Hugo Sotelo que todos conocíamos incluso llegó a jugar en la media punta en el filial como 10, pero sí que es verdad que no nos imaginábamos nosotros ver a Hugo Sotelo más atrasado que adelantado. Pero la gente, si quiere coger referencia de lo que es Hugo Sotelo en Primera División, tiene que coger un centrocampista que era el que se ingresaba incluso a veces entre centrales para dar salida de balón al equipo, y el más atrasado, pero tampoco se puede esperar el aficionado del Levante, que es un Kevin Arriaga. En inferiores, Hugo Sotelo jugaba por detrás del 9. Jugaba de media puntita un 4-2-3-1, pero a medida que ha ido avanzando en su carrera, a Hugo Sotelo le ha faltado gol, disparo a puerta. Le ha faltado esa mordiente que necesitas de un enganche / segundo delantero, y eso lo ha ido atrasando. Y en el esquema de 3 centrales, pues lo ha acabado en la base de la jugada. ¿Qué pasa en la base de la jugada? ¿Qué le falta a Hugo Sotelo? Cuando el Celta pierde la pelota, ser capaz de robar o cortar los primeros pases de la circulación contraria cuando es muy vertical, para darle ese equilibrio al Celta o al equipo de turno en el que le tocase jugar. Entonces, cuando el futbolista, el centrocampista que estaba más adelantado, aún tenía que recuperar esos metros hacia atrás para montar línea de 3, línea de 2 por delante con los centrocampistas, pues ahí es donde Hugo Sotelo se le han visto más las costuras, en esa posesión tras pérdida, en esos duelos choque hombro con hombro, ¿no? Es un futbolista que en ese sentido le vendría bien ganar quizás un pelín de masa muscular para soportar mejor esos lances. De hecho, aún así ha tenido una estadística muy llamativa esta temporada, que es que ha sido un futbolista que ha ganado el 75% de sus duelos aéreos cuando si coges solo futbolistas 5 grandes ligas sub-23. Pero claro, ¿cuántos duelos aéreos? La pregunta que nos hacíamos aquí, ¿cuántos duelos aéreos hay en esas estadísticas? Un poco engañosas. Suponemos que un volumen de muestra bajo, aunque no lo indicaba dicha estadística. Entonces, bueno, con todo eso,
¿Qué puede esperar el señor levantinista de Hugo Sotelo? Un futbolista que, tengo anotado aquí, corrígeme si me equivoco, si opinas diferente, Marcos, que brilla en el juego a 1-2 toques, que se siente más cómodo en la asociación que no en la conducción. Sí. Es decir, va a encontrar el Levante un futbolista que rompa líneas desde el pase, desde un muy buen pie, un muy buen primer control, un futbolista que en ese sentido es exquisito. Un futbolista que es un perfil que Levante, yo tengo anotado que no tenía, me he puesto a revisar la plantilla del Levante el año pasado y evidentemente descarto cualquier pivote físico, Oriol Rey, Kevin Arriaga, ni de coña, no es ese futbolista Hugo Sotelo. Me parece que tiene más calidad y menos trabajo que Ola Sagasti, sí. Creo que son dos perfiles diferentes y creo que es algo menos llegador que Pablo Martínez, que es el otro centrocampista que tenéis en la terna. No he ni contado, evidentemente, Carlitos Álvarez, que son dos cosas muy diferentes. Los dos peloteros, sí, pero peloteros a su manera y de forma bastante diferente. No sé cómo lo ves así. Yo creo que Marcos. Lo más parecido que puede tener afición al Levante, como bien tú comentabas ahora, es Pablo Martínez, pero también creo que Hugo Sotelo ha estado muy condicionado al esquema de Claudio Giraldez. Es decir, que el Levante es una oportunidad para demostrar o decantar ya la balanza de 6 o 8. Y explico el porqué. En el Celta, con ese esquema de 3 centrales, 2 carrileros, tan solo 2 futbolistas en el centro del campo, como bien comentaba Lucas, uno más adelantado que el otro, uno más cerca del 9. Hugo Sotelo, ejerciendo de 6, se inquietaba como único centrocampista en muchas fases del juego del Celta de Vigo. En el Levante, con el esquema de Luis Castro, que juega con 3 centrocampistas, a veces con 2 y uno más adelantado, a veces un pivote y 2 más adelantados, ahí Hugo Sotelo puede tener menos responsabilidad defensiva, si así lo considera Luis Castro, y igual dar más cifras. En el contexto actual, en la plantilla del Celta, ni él ni Laix Moriba, quizás Miguel Román fue el que más números dio con asistencias, tuvieron esa oportunidad. Entonces habrá que ver si en el Levante Luis Castro lo considera así, ser uno de los 2 centrocampistas más adelantados, poder ver si esas virtudes que todos conocíamos de último pase, incluso de gol de Hugo Sotelo en el Celta B, en el Celta Fortuna, pueden volver a verse en primera división. Yo creo que es una cesión que es lo que va a decantar, primero de todo, si puede tener regularidad Hugo Sotelo, que creo que el Levante es el sitio ideal para tenerlo. Segundo, porque es ese perfil distinto a los centrocampistas que tiene a día de hoy Luis Castro. Y tercero, ver finalmente si, oye, Hugo Sotelo para hacer carrera en primera división, 6 u 8. Si en el Levante consigue en una acción quizás con menos responsabilidad, porque no va a tener la responsabilidad Hugo Sotelo de pierdo un balón, no hay nadie detrás mía, solo los centrales. A priori en el Levante va a tener como mínimo un compañero más, de demostrar si finalmente va a hacer carrera como 8 o lo va a hacer como 6. Esto es una cosa que nosotros en Tenías que haber teado decimos mucho con futbolistas de filial, que en el filial lo hacen de carrilero, por ejemplo, y en primera el propio Javier Rodríguez, filial carrilero lateral y en primera división central. Pues con Hugo Sotelo puede parecer algo similar. Va a decantarse su posición, pero al priori es un contexto, el esquema de Luis Castro, donde debería encajar mejor que en el esquema de Claudio Giraldez, pero hay que demostrarlo. Sí, a priori sobre el papel vale para las 3 posiciones del centro del campo que tiene el Levante. Donde yo creo que más puede brillar, jugando no va a ser la jugada, pero acompañado de un Kevin Arriaga que le cubra las espaldas. Creo que para jugar por detrás del 9, hombre, si tienes un escenario, un rival muy encerrado y tal, pues puedes tenerlo ahí, evidentemente, pero yo creo que ahí el Levante brillaría más un Iker Rosado, un Carlitos Álvarez, brillaría más otro tipo de futbolista, pero puede también desempeñarse ahí arriba por esas, todo ese, el frente del centro toda del esa infinidad de cosas que os hemos ido nombrando a lo largo del Yo creo vídeo. Que donde menos van a ver a Hugo Sotelo en el Levante, después habrá que ver, es en el puesto de pivote. Como bien decías, se usan 3 centrocampistas, muchas veces es un pivote con 2 centrocampistas más adelantado, otras veces doble pivote y otro. En el doble pivote puede ser que veamos a Hugo como Sotelo, organizador, exactamente. Pero como pivote único en el Levante, con el esquema que tiene Luis Castro, me extrañaría que lo vayan a ver los aficionados de Levante, pero lo que comentaba Lucas, en ese esquema de 3 centrocampistas, como segundo centrocampista, como media punta, no sería la posición, a día de hoy sería la posición secundaria o terciaria, pero hemos visto a los Sagasti muchas veces esta temporada ahí también, y podría darse, pero en principio tiene ese perfil el Levante que hasta a día de hoy no lo tiene, y que vamos, esperamos aquí que sea la mayor de las suertes, porque es algo positivo. El resumen rápido, si el Levante va a tener mucha posesión de balón, que es otra cosa que a Sotelo le ha matado, que el Celta en la pasada temporada cada vez tenía menos la pelota conforme avanzaba la temporada y las energías no eran las que Claudio esperaba, va a ser un buen sitio para el Levante, para Hugo Sotelo, perdón, y el Levante va a estar muy contento, estoy convencido, con el rendimiento de Hugo Sotelo. Y si además siempre lo acompañan de un guardaespaldas, de lo que en Vigo era Renato Tapia, de lo que puede ser Kevin Arriaga en el Levante, si no coge la puerta a este mercado veraniego, que puede suceder, o igual efectivamente hay un intercambio en el puente aéreo, pues ahí Hugo Sotelo estoy convencido de que va a hacer muy buena temporada, como organizador en un doble pivote o jugando por delante del pivote en un 4-3-3 si hay 2 volantes. Palabras
palabra clave, Marcos Piedras, para este vídeo? ¿Algo que quieras dejarle a la gente del Levante que esté viendo este vídeo, Levante Unión Deportiva? Erasmus. Bueno, es Seneca, tengo que corregirte. Bueno, Erasmus es europeo. Sicue, se dicen también. Bueno, ahora era Seneca y era Sicue, efectivamente. Sicue para pues mandamos a Sicue a Hugo Sotelo, repetimos, cedido con opción de compra no obligatoria, se dice que entre 4 o 6 millones de euros. Y detalle importante, que aún no lo sabemos también, Hugo Sotelo, de irse cedido al Levante, como se va a ir, entraría en último año de contrato en su regreso al Celta. Habrá que ver si el Celta, en el anuncio oficial de la cesión, no anuncia también la renovación del canterano. Os recordamos que ha estado Germán vigilando durante todo el vídeo, que le hayáis dado un pulgar arriba a este contenido si os gusta lo que hacemos, y si eres de Levante, del pulgar arriba, porque cuanto más pulgares arriba, más probable es que Hugo Sotelo la rompa con la camiseta granota esta próxima temporada. Esto es todo por nuestra parte. Gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.